su camisa contra el monje negro para prácticamente ahorcarlo. Herodes y Guerrero Negro. Monterrey. Tremenda batalla nos espera, Luis Urbiola. Bastante pesada, Memo, desde antes de que iniciaran la lucha. Se decía por ahí, platicábamos con Herodes, un luchador bastante pesado, anda alrededor de los 125 kilos, y decía que venía a enseñarles a luchar a la gente de Monterrey, que venía a demostrarles cómo se tenían que hacer las cosas arriba del ring. Ya viste cómo inició. Tanto Corsario como Jungla Negra y Monje Negro tuvieron que recibir toda la furia y todo el castigo que traían en la sangre los monclovenses. Este tremendo Herodes, un luchador nacido allá en Houston, aquí lo vemos en primer plano, con un bigote al estilo de revolucionario. Herodes, 125 kilos, al estilo de los luchadores norteamericanos. Incluso desprecia hasta la comida, dice que no le sienta bien el taquito, prefiere la hamburger, este Herodes, y está convertido en una hamburguesa macro. Se quiere ir a descansar unos días, dice que ha perdido muchos kilos de peso, que la comida mexicana no le sienta, y que pasando nada más esta lucha que tenía pendiente porque tenía algunas clases que repartir, se iba a ir a descansar porque ya estaba cansado de estar en las mexicanas. Se me hace que ese hombre, al estarle dando y dando, se va a cansar y le van a comer a los demás. Aún sin embargo, viene de Houston, pero allá son puros pesados, allá no tienen la lucha tan rápida como aquí. A lo mejor el rato empieza a cansarse y ahí es donde va a mermar. A una buena cosa que decir también, que ya la lucha mexicana, él ya la aprendió y está luchando al estilo mexicano, como le gustan los tacos al estilo mexicano también. Incluso en Monclova tiene negocios, tiene ya 6 años viviendo allá en Monclova, y nos decía que además de luchar tiene algunos negocios personales. Jerry el Puma Estrada castigando al Monje Negro. Guerrero Negro está golpeando a Jungla Negra, y el Corsario va y se estrella contra la unión de las cuerdas porque Herodes lo envía allá. Y los rudos están haciendo lo que quieren con los técnicos. Bueno, también los referees se los han permitido, tanto Jesse Rojas, el Vasco, como Bobby Manrique, les han permitido hacer lo que han querido desde que inició la lucha, y ahora es el Corsario quien está recibiendo todo el castigo ahí sobre el ring, después de que Herodes y Guerrero Negro descargaron toda la furia. Pero ahí tienen a Jerry Estrada, que en ningún momento ha subido al ring y le ha estado golpeando. Ahí tiene todavía sobre el ring a Jungla Negra, que sigue recibiendo ahora tremendo castigo a la boca del estómago después de que Herodes le propinó una buena serie de patadas. Qué salvajismo de estos representantes de Monclova, Coahuila. Están enseñando que tienen muchos recursos de trogloditas para acabar con sus rivales. Y vale la pena aclarar que este es un duelo de rudos, pero son tan rudos los de Monclova que los de Monterrey parecen blancas palomitas. Sí parecen blancas palomitas, pero ahorita que se vuelvan a recapacitar ellos van a ir, si es que les dan tiempo a que se rehabiliten otra vez, porque estos hombres vinieron porque vieron la lucha que estaba pasada. La lucha pasada fue una lucha muy especial y estos hombres dijeron: a nosotros no nos ganan a hacer mejores luchas, nosotros vamos a dar todo lo que tenemos, vamos a ver las mejores luchas. Y ahí está el triunfo de Guerrero Negro, de Jerry el Puma Estrada y de el temible Herodes, que se pasea con el rostro erguido, desafiando al público y recibiendo el reconocimiento de Jesse Rojas, el Vasco, y de Bobby Manrique. Así se saluda la Killer Machine, la máquina suicida.
integran Guerrero Negro, Herodes y Martín Escobedo. En esta ocasión está Jerry Estrada con ellos. Qué manera de terminar y todavía no llenan. Por lo pronto hacemos una pausa para que usted descanse también, amigo aficionado, de ver tanto golpe. Una verdadera carnicería aquí en la Coliseo. Regresaremos a través de Cadena Televisora del Norte. Y continúa esta sensacional batalla entre Monterrey y Monclova. Segunda caída. Vamos a ver aquí la reacción de Monje Negro, Jungla Negra y Corsario. Y está Jungla Negra correteando al Guerrero. Y sigue la escapada, la graciosa huida, cuando Jerry, el Puma Estrada, está deteniendo a Corsario. Pero llega Jungla Negra para salvarlo. Y este es Guerrero Negro, no quiere subir, no quiere saber nada de los luchadores regiomontanos. Iba a decir de los técnicos, pero la verdad es que son rudos. Pero en el primer episodio parecían técnicos, de que no pudieron utilizar ningún recurso ilícito. Aquí está el Puma Jerry Estrada contra Jungla Negra. Se encaran, 2, 3 manotazos y hasta ahí la situación. Jerry está volteando a nuestra cámara como bien en primera fila, amigo aficionado. Lo lleva contra la cuerda. ¡Vámonos! En pleno rostro ahí se estrella el golpe de Jerry, el Puma Estrada. Sigue castigando salvajemente. Vaya. Jungla Negra lo tiene y le está contestando con su misma moneda. Le está pagando ahí a Jerry Estrada. Y no se lo esperaba a Jerry el Puma. ¡Vámonos! Salvaje golpe en la boca del estómago y no donde él señalaba. Y ahora hasta abajo del ring. Cayó en forma tremenda. Y cuidado porque Jungla Negra trae tal coraje que lo va a estrellar contra las butacas. Contra la segunda fila. Voló el Jerry Estrada como si fueran cuerdas, pero son butacas. Y ahí está impactado en segunda fila, sentado en una manera grotesca, como si estuviera listo para la función. Bueno, Jerry Estrada únicamente está pagando parte del castigo que le infligió a Jungla cuando recién que inició la lucha. Ahora nuevamente volvemos a caer de rudos, desorden por todos lados, abajo del ring, arriba del ring, como ahora que Corsario enfrenta a Guerrero Negro y se enfrascan ya volviendo un poco al orden de lo que debe de ser la lucha libre, cuando le aplica por ahí una Okiwata. Nuevamente resortea por ahí Corsario Negro y es enviado mediante Guerrero Negro y es enviado mediante una catapulta por los aires. Y nuevamente, Memo, como ha sido la característica de toda esta lucha, se vuelven a ver abajo del ring. Y ahora los dos hombres de gran tonelaje, Monje Negro y Herodes, como si fuera una lucha de sumo, frente a frente, este par de buditas. Vamos a ver cómo le hacen. Solamente así uno de los dos tiene que caer. ¿A quién? Porque mira nomás el choque que se da. Parece que verdaderamente chocan dos paredes. Mira nomás con qué facilidad levanta uno al otro. Eso es precisamente la condición de uno de los dos. Ahora, vamos a ver. Mira nomás, qué golpe, qué bárbaro. Bien sonado sobre la barbilla. Ahora, mira nomás. Ándale, ahí ve donde caen. Parece que caen en colchón.
Sí, pero primero le pedía Herodes a Monje Negro que fuera adelante, le decía échale, échale, pero sintió lo duro y prefirió cortar por lo sano. Ahora es Jungla Negra y Guerrero Negro también quienes están enfrascando en un duelo. Y entra Corsario en esta rivalidad que se está gestando aquí en el ring de la Arena Coliseo de Monterrey. Frente al luchador de Monclova. Él tira buzón, pero es una especie de desnucadora. Y se rindió el guerrero y el abrazo del oso de Jungla Negra sobre Jerry Estrada y también se rinde. Y abajo están Monje Negro y Herodes. Cuando ya los técnicos, o mejor dicho, los regiomontanos, están ganando esta segunda caída. Aquí no hay técnicos, aquí hay puro salvajismo. Héctor. Lo único que diferencia aquí de los dos son los de dónde son estos. Monclova contra Monterrey. Monclova contra Monterrey, es la única diferencia que hay. Los de Monterrey estaban esperando hacer un momento para cansarlos y después empezaron su estrategia. Ahí fue donde los doblegaron. Bueno, pues los dos bandos de rudos se han dado hasta con la cubeta. Característica propia de gente que gusta de salirse un poco de las normas de la lucha libre. Sin embargo, hay un aspecto que resulta importante destacar. El Monje Negro se ha visto bien, el Monje Negro viene de una lesión y se ha encargado de poner en orden a Herodes. Amigos, vamos a unos... Y en este intermedio, antes de que sonara el silbato, se dieron salvajemente. Y vean el rostro ya de Corsario. Está sangrando. La lucha se ha convertido en una batalla dramática. Esto es la locura aquí en la Arena Coliseo de Monterrey. El bando de los luchadores de Monclova arreció el castigo sobre Corsario y le han llevado ya a sufrir tanto que hasta su rostro se ha teñido de color rojo. Y Jerry el Puma Estrada, acompañado de Guerrero Negro, esperan el arribo de los luchadores regiomontanos. Ahora está Herodes también, y este es el Monje Negro. Herodes, el salvaje Herodes, que en su historial lleva ya 33 cabelleras y 7 máscaras. Este es Herodes. Pero qué coraje han demostrado los de Monclova como para infligirles una golpiza como la que le están dando ahora a los regiomontanos. Cuando vemos que por ahí el Monje Negro llega, alcanza a subir al ring y reta. Herodes se arrincona, mientras que por ahí vemos todavía en uno de los pasillos abajo del cuadrilátero el duelo que están entablando Jerry Estrada y Guerrero Negro con Corsario y Jungla Negra. Ahí tienen ahora al Monje Negro, que cuando buscaba a Herodes tuvo un descuido y por ahí le están aplicando un candado que le está haciendo mucho daño. Este tremendo Herodes está haciendo pasar traigo a Negro y lo está mordiendo, lo quiere hacer sangrar también. Y ya no sabemos si hay más acción arriba del ring que abajo. Parece ser que estos luchadores no quieren combatir arriba del escenario. Lo están haciendo ahí en primera fila, arriba de los aficionados, tomando las butacas como si fuera un colchón, como si fuera una lona. Se estrellan unos a otros. Y Jerry Estrada recibe el golpe del Corsario. Pide foul. Jerry pide foul y sube al ring. Y arriba está Herodes masacrando al Monje Negro. El tremendo Herodes, que se busca un objeto ahí entre sus ropas. Es una manopla y lo está haciendo sangrar.
Es una manopla lo que trae Herodes. La saca de sus ropas, la utiliza para golpear salvajemente a Monje Negro. Y ya lo tiene ensangrentado ahí del rostro cuando lo va a dar contra la tarima. Y vámonos, como si fuera un péndulo ahí de reloj, como si fuera un títere. Monje Negro. La actitud de Jesse Rojas, el vasco, y de Bobby Manrique ha sido de bastante complacencia, no porque se trate de dos bandos de rudos, sino porque han permitido mucho la lucha debajo del ring. Y ahora que Herodes golpeó al Monje Negro con se dieron, y si lo hicieron, pues no se dieron por enterados. Quizás sea que no se quieran poner enfrente de Herodes. Y aquí está Herodes, Héctor. Este salvajismo mostrado por Herodes pocas veces se puede apreciar en un ring, o mejor dicho, fuera del cuadrilátero. Precisamente está haciendo fuera del cuadrilátero, porque en el ring no creo que pueda hacer tantas cosas a los ojos de los mismos referees. Ahora pues, parece que los dos se tienen coraje porque son del mismo peso. Parece que quieren tener una vez quién es el mejor del otro, y ahí ahorita verdaderamente están poniendo todo lo que se llama coraje para poder ganar esta lucha. Monclova contra Monterrey. ¿Quién ganará? Tremenda patada de Jerry, el Puma Estrada ahí sobre el Monterrey. Jungla Negra está golpeando a Bobby Manrique. La reacción del regiomontano sobre el referee. Se molesta Jungla Negra porque no intervienen los referees. Y creo que en cierta forma tiene razón cuando Jerry Estrada está amenazando por la espalda. Y reacciona el Monje Negro. Va por Herodes abajo del ring. Y aquí tenemos a Jerry Estrada. Y aquí está lo que les estamos comentando. Abajo del cuadrilátero está Herodes. Guerrero Negro. Alcanzan ustedes a apreciar cómo se están dando hasta con la cubeta ahí entre las butacas cuando Jesse Rojas, el vasco, está llegando para separarlos y para indicarles que la lucha debe ser arriba del cuadrilátero. Patada sobre Jungla Negra, salvaje al estilo del Solitario, la famosa Filomena, bien aplicada ahí por Jerry. Y ahora manopla, cuidado, cuidado, se la está colocando ahí en la mano, va a utilizar la manopla y también trae unas esposas y están amarrando ahí prácticamente a los dos montanos, a Corsario y a Jungla Negra, y son unas esposas, las están utilizando para maniatarlos, pero eso no está permitido. Vean ustedes qué clase de castigo. Trae un arsenal debajo del uniforme este Herodes, parece tanque blindado por el peso y por lo que adentro lleva. Ha hecho gala de todas las rudezas que puede hacer un rudo, y quizás hasta más que eso. Al monje y le sangra la frente, y después viene y esposa a Corsario, a Jungla Negra, y eso es lo que marca la pauta para poderse dar vuelo tanto Jerry Estrada como Guerrero Negro y golpearlos a placer. Había subido el Monje Negro al cuadrilátero para poder, pero no ha sido posible. Un claro foul se acaba de apreciar, Luis, y esto está determinando el final de la lucha. Tanto Bobby Manrique como Jesse Rojas, el vasco, están interviniendo. Un foul sobre el Monje Negro está decidiendo esta tremenda batalla en favor de Monterrey. Y duelo entre rudos no podía terminar bien. Tenía que culminar con una descalificación, Héctor. Es que esta noche se vio de todo, Memo. Se vio de todo. Se vio una lucha técnica completamente de tres. Y una lucha de rudos contra rudos. Y eso es lo que hace la carnicería y el contraste de estos espectáculos. Dramatismo y sangre arriba del ring.
en la Arena Coliseo de Monterrey. Esta tremenda batalla termina. Todavía se siguen golpeando abajo del cuadrilátero, cuando ya el resultado oficial ha sido dado a conocer por parte de Jesse Rojas, el Vasco, y de Bobby Manrique. Ha ganado Monterrey a Monclova. Han ganado Jungla Negra, Corsario Negro. Han perdido Herodes, Guerrero Negro y Jerry el Puma Estrada. Así culmina la batalla. Los luchadores de Monterrey terminan con las esposas que les puso Herodes, y sangrando ahí, Monje Negro trata de reanimarse cuando todavía Herodes lo castiga. Los referees tratan de intervenir. Es la locura. Así damos por terminada esta transmisión de Cadena Televisora del Norte desde la Arena Coliseo, a nombre de nuestro director de cámaras, Sergio Hinojos, de todo el equipo de producción que ha trabajado en forma intensa para llevarles las emociones de este deporte espectáculo, Luis Urbiola, Héctor Amaya y un servidor, Guillermo Martínez. Les decimos muy buenas noches y hasta la próxima.